Salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es el pedido de los gremios para que se aumente ese salario mínimo vital y móvil? Bueno, Lu, lo que pasó ayer a la tarde fue que fracasó la reunión del Consejo del Salario Mínimo porque no hubo acuerdo entre los gremios y los sindicatos. Recordemos que el salario mínimo actualmente está en 156.000 pesos. La CGT y el resto de los gremios plantearon una suba del 85%, estaban pidiendo llevar el salario mínimo a 288.000 pesos, es un salario sobre todo de referencia para los sectores informales. Las cámaras empresarias rechazaron este aumento y ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ni sindicatos ni empresarios, el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de un decreto va a fijar de manera unilateral cuál va a ser el aumento del salario mínimo. Y tiene un plazo, y preguntaba en la Secretaría de Trabajo, de 72 horas hábiles. Así que hoy va a haber una reunión en la Secretaría de Trabajo y de acá al martes que viene como máximo va a salir el anuncio de en qué porcentaje se actualiza el salario mínimo. Esto es muy importante, lo que está contando. Será una jornada clave en esta determinación unilateral de cuánto debe fijarse el salario mínimo vital y móvil. Pero bien decías, ¿no? Esto tiene una injerencia directa en muchos sectores, Estefi. Para el que está mirando, ¿cuál es la modificación que puede provocar el establecer el salario mínimo vital y móvil? En este caso, lógico, un pedido de un aumento del 85% porque los 100 y pico quedaron recontra atrasados. ¿Cómo modifica la vida, los acuerdos, los arreglos de muchos de los trabajadores? Bueno, es un salario de referencia para muchas otras prestaciones sociales. Por ejemplo, el potenciar trabajo era una referencia y es una de las, te diría, de los rechazos, y ahora les voy a leer un mensaje que me mandaron esta mañana, del sector empresario, ¿no? Ayer estuvo sentada la CGT, la 2CTA, la UIA y CAME. Esos eran quienes estaban negociando. Por un lado, el sector gremial lo que planteaba era este aumento a partir de febrero del 85%, y por otro lado el sector empresario recién a partir de marzo y sin una oferta concreta específica sobre cuánto debe ser la recomposición. Y lo que me contaban hoy desde el sector empresario, lo que dicen es que hace años que se insiste desde el sector empresario que el salario mínimo tenga autonomía con relación a prestaciones asistenciales o previsionales. Dicho vínculo hace más complejo el proceso y sus repercusiones más allá de lo estrictamente laboral. O sea, parte de lo que tiene que ver con este enganche que vos decías es algo que viene resistiendo fuertemente el sector empresario. Y hubo una queja y un señalamiento de la CGT, que lo están viendo en pantalla, por justamente el hacer responsable al gobierno por cómo naufragaron las negociaciones. ¿Qué te dicen por el lado de los gremios? Más allá de esto que estabas comentando, del pedido, de la elevación, hablan también de boicot. ¿Cómo se sienten los gremios en un momento donde el gobierno nacional los confronta permanentemente? Hablan de boicot y hay mucha preocupación, sobre todo por esto que decía Steffi. En la reunión de ayer no hubo contrapropuesta de la parte empresaria, casi dando por hecho que supletoriamente el gobierno va a fijar por decreto una pauta de aumento del salario mínimo mucho más baja a la que piden los gremios. Y la preocupación fundamentalmente es que temen que la Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei termine aleccionando el resto de las paritarias, ¿no? Enviando una señal con el tope que se le va a poner al salario mínimo al resto de las paritarias. Tengamos en cuenta que hace poquito el gobierno confirmó que va a convocar finalmente a la paritaria nacional docente, pero a través del salario mínimo se buscará fijarle un techo al resto de las paritarias que se abren ahora en los próximos meses. Claro, va a ¿no? ser disciplinador. Y esto tiene directamente que ver con la licuadora. Exactamente, es parte del programa económico del gobierno, no lo digo yo, lo dijo el propio Javier Milei en la entrevista que dio hace unas noches nada más, diciendo que la motosierra y la licuadora son innegociables. ¿Qué significa la licuadora? Significa que se necesita dentro de este programa económico que los ingresos no acompañen el ritmo de la inflación para que haya caída del consumo. Se busca deliberadamente una recesión para que eso le ponga un techo al aumento de los precios. Hoy la única política antiinflacionaria que tiene el gobierno es, por un lado, la recesión y por otro lado, te diría también hay un ancla cambiaria porque el tipo de cambio va evolucionando a un ritmo relativamente menor que el resto de las del resto de las variables de la economía. Es el la tipo de búsqueda de cambio esta inflación.
Exactamente, justamente por eso te digo que es algo que deliberadamente busca la Administración Nacional, que haya recesión, porque esto lo que provoca es una caída del poder adquisitivo, menos consumo y con eso obviamente menos incentivos por parte de las empresas a realizar aumentos, porque ya no da más el bolsillo. Si no tenés a quién venderle, no vas a seguir aumentando, vas a aumentar en términos relativos mucho menos, porque ya no hay nadie que te compre. El tema con esto, con la recesión, es si empieza a pasar a los niveles de empleo, porque claramente si vos tenés una caída del consumo y empiezan a frenarse las máquinas de producción, ¿qué pasa con los trabajadores que operan esas máquinas o que trabajan en esas industrias? Bueno, ahí hay una relación directa y de hecho en la teoría económica todo esto de la recesión justamente se decide para causar desempleo y que del desempleo baje la demanda. O sea, esto forma parte de la discusión en la teoría económica que está aplicando el gobierno. No es deliberado, no es una interpretación. Forma parte del programa económico de Milei. Bueno, de hecho, en las expresiones de Milei de las últimas horas también, en eso, su coherencia en relación a la motosierra y a la licuadora, es lo que dijo hace menos de 24 horas del festejo de que los clase media sacaban sus ahorros en dólares y tenían que ir al mercado para mantener su nivel de vida, para hacer las compras, básicamente con esos dólares. Y fue la manera de celebrar alguna especie de corolario al sistema y a la implementación de la política económica del propio presidente, que lo festejó de esa manera. Veremos, entonces vamos a seguir atentamente a lo que ocurre en el día de unión a partir de la definición, de la determinación de cuál va a ser el salario mínimo y vital y móvil. Son las 10 y a las 10 hay títulos.